estudiado una clase de funciones que denominamos funciones exponenciales, donde la base de la operación de elevar la potencia está fija y es un número que es estrictamente positivo y no nos interesa el caso, no es interesante el caso que valga 1. Podemos poner a igual 1, no hay ningún problema, pero no nos da una exponencial, sino que nos da una constante. Y derivamos, aplicamos la propiedad de la exponencial del producto de potencia igual base, sacamos un factor común y encontramos que la derivada es la función misma multiplicada por un número fijo y encontramos que ese número fijo no era ni más ni menos que la pendiente de la recta tangente evaluada en x igual 0. Esto se puede ver, lo podemos ver un poquito mejor si miramos que este cociente que está acá es el cociente incremental a la 0 más h, 0 más h, es h. 1 es a la 0 dividido h y el límite para h tendiendo a 0. Acá queda claro que esto es el límite del cociente incremental en x igual 0. Es f' evaluado en 0. Este numerito que está acá, o sea que esto da a la x por a la x derivado evaluado en x igual 0. Lo voy a escribir acá, lo voy a copiar acá con la notación de f de x. Entonces, f de x' es f de x por f' evaluado en 0. Estoy poniendo esto mismo que está acá. La derivada de la exponencial es la exponencial por la pendiente de la recta tangente evaluada en 0. ¿Se ve? ¿Estoy poniéndolo? f' igual f por f' en 0. Y esto, recuerden, es la pendiente m, un número fijo, de la tangente en 0. ¿Estamos con esto? ¿No? ¿Más o menos? A ver, ¿alguno quiere decir algo que quedó como flasheado con esto o no? Vimos, si quieren después mesa por mesa, vamos a reverlo esto. Vimos que hay de estas funciones a la x, hay una que es única en todo el universo infinito de las funciones, que es e a la x, y se caracteriza porque si yo la derivo, me da e a la x. O sea, f' de x igual f de x, y f' en 0 vale la unidad. Pero solamente si la base es e. Aproximadamente 2,718 el número e. Ok. ¿Qué dijimos? Dijimos también que, no lo mencioné en el primer video, pero vamos a aceptar que las funciones a la x son continuas en R. No lo voy a demostrar. Todas las funciones exponenciales de este tipo son continuas en R. Y además, vamos a mirar esta en particular. Esta en particular, ¿qué dijimos? Que como esto es un número positivo, por ser esto positivo, es creciente y es cóncava hacia arriba. Y su gráfica, la gráfica de e a la x, es algo así. Tiene una asíntota para horizontal, para x tendiendo a menos infinito, pasa por el punto 0,1, como toda exponencial, todas las exponenciales pasan por 0,1, porque a la 0 vale 1. Y adivinen qué tiene la exponencial si es una función continua en todos los reales y creciente. ¿Qué tiene? La limita inversa, claro, porque es monótona. Es monótona. De hecho, cualquier número que vos te puedas imaginar positivo, cualquier número positivo, por ejemplo, este número, el número i, si tiro por ahí una línea recta, corta en un punto a lo sumo a la gráfica de e a la x.
corta en un valor. Hay un valor de x, tal que a la x vale SI. Eso lo podemos usar, por ejemplo, para despejar ecuaciones. ¿Sí? Una pregunta es, ¿cuándo, por ejemplo, e a la x vale 1000? ¿Qué valor de x? ¿Cómo despejo eso que está ahí? ¿Sí? Si recuerdo la definición de función inversa, y tengo que escribir una función inversa, simplemente con la inversa aplico de los dos lados, y recordando la propiedad que f inversa aplicada a f de x, ¿cuánto me da? X. Aplicando inversa de los dos lados, despejo la x. ¿Y qué me quedaría? X es la función inversa aplicada a 1000. O sea que muchas veces van a usar en sus vidas, a partir de ahora, ya lo usaron, la función inversa de la exponencial. ¿Sí? ¿Cómo obtengo yo la función inversa? Si tengo GeoGebra o tengo una capacidad para dibujar en papel, puedo trazar, aquí puedo trazar, una recta, así, vamos a trazar un color azul, una recta igual a x, colocar un espejo o hacer la orden refleja en GeoGebra y obtengo automáticamente la gráfica de la inversa, reflejando esta. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? ¿Más o menos? Sí. Ok, a ver cómo sería. ¿No es la de un logaritmo? Vamos a llamar a esa inversa como usted lo dice, la llamaremos logaritmo y en general, para cualquiera, logaritmo de base A. En este caso particular, cuando la base es E, será el logaritmo natural. Y su gráfica, dado que E pasa por 0,1, la gráfica del exponencial, a partir de ahora, el logaritmo, cualquier logaritmo, pasará por cualquiera. La inversa de una creciente es creciente. ¿Se acuerdan? Y la concavidad se invirtió. ¿Sí? Tengo una asíntota horizontal en y a la x y tengo una asíntota vertical en logaritmo. ¿Sí? Asíntota horizontal, asíntota vertical. Y a esta la llamaremos, mostraremos nuestra gráfica del logaritmo natural. La definición, la función inversa. Veamos el tema del dominio. ¿Cuál es el dominio del logaritmo? ¿Por qué? ¿Cómo calculo el dominio del logaritmo? El dominio del logaritmo natural es la imagen de e a la x. ¿E a la x puede producir, por ejemplo, números negativos? No, por lo tanto, el dominio del logaritmo no contiene números negativos. ¿Puede alguna vez e a la x vale 0? No, es estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, tampoco existe el logaritmo de 0. No puedo aplicar logaritmo ni a los negativos ni a 0. ¿Ah? Y entonces la imagen será estrictamente los reales mayores que 0. ¿Cuál es la imagen del logaritmo? Es el dominio de la exponencial. ¿Cuál es el dominio de la exponencial? Todos los reales. ¿Ah? Ok, entonces acá tengo mi función logaritmo. Y me va a permitir calcular qué valor de x necesito para que e a la x valga 1000. ¿Cuál es el valor de x? ¿Pueden calcular el logaritmo natural de 1000? ¿Cuánto vale? 6. Ok, 6, algo. 6,9. Ok. O sea que 6 unidades para acá, esta gráfica está a 1000 unidades para arriba. Crecimiento exponencial. ¿Qué más vamos a...? ¿Está filmando? ¿De rojo? Ok. ¿Qué más necesitamos saber del logaritmo? El logaritmo nos va a permitir, entre otras cosas, calcular derivadas que de otro modo serían más complicadas o imposibles. Entonces, la primera derivada que voy a calcular es esta que está acá, que no la terminé de calcular, ¿no? Hasta acá llegué. A' a x, a la x. Derivado es a la x por este numerito.
¿Cuál es este numerito? Que en este caso más o menos era, si A vale 2, 0,69. Si A valía 3, 1,09. ¿Cuál es ese número? ¿Cómo hago para derivar? Tomemos entonces. Y es igual a la X. Voy a aplicar logaritmo de ambos lados. Acá no puedo cancelar, porque el logaritmo natural solo se cancela si tengo una área a la X. Porque el logaritmo natural no es la inversa de cualquier exponencial. Es solo la inversa de y a la X. No de 2 a la X, no de 10 a la X, no es el mismo logaritmo. Necesitaría otro logaritmo, pero por ahora tengo este logaritmo. Ok. Voy a necesitar acordarme de 4 propiedades esenciales que están escritas en el libro, no hace falta que las escriban, pero las voy a poner acá en la tablita. ¿Sí? Y para ello voy a recordar la definición de logaritmo que les dieron en la escuela, que tiene que ver con ser inverso. Pero en la escuela no trabajaban con la base. Por ejemplo, trabajemos con la base, no sé, ¿con qué base trabajaban? ¿Con base 10? Sí. Ok, entonces, paréntesis, propiedades. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba en la escuela? Te decían, mirá, vos tenés esta cuenta. ¿Sí? Ok. Si vos querés despejar el 10, pasás como raíz cúbica. ¿No? Acá está despejado el 1000. Esto te sirve para calcular 10 al cubo, fácil. Si querés preguntarte cuál es la raíz cúbica de 1000, tenés que despejar esto. Pasás como raíz cúbica. Pero el logaritmo es una manera de despejar el 3. Y tu profe te decía, si pasa esto, entonces 3 es el log, y acá ponías chiquito en 10, de 1000. O sea, el exponente es el logaritmo. Es el exponente. Vamos a hacerlo en castellano. Los invito a recordar en idioma castellano cómo se lee esto. Es el número al cual tengo que elevar lo que está acá dentro, no, para acá, lo que está acá, chiquito, para que me dé lo que está acá dentro. ¿Es cierto que 3 es el número al que tengo que elevar 10 para que me dé 1000? En castellano, escuchen cómo suena. Sí, entonces el logaritmo es el exponente a que tengo que elevar la base para que me dé lo que está acá dentro. Entonces después el profe le decía, bueno, calculame cuánto es el log de 16 en base 2. Entonces vos decías, ¿a qué número tengo que elevar 2 para obtener 16? La ecuación, que esto que estaba atrás de esto, es 2 a la x igual 16, y el número es 4, ¿no? O sea que este es x y vale. ¿Ya? Entonces te decían, a partir de ahora en tu vida aparecieron las ecuaciones exponenciales. Si querés despejar ecuaciones exponenciales tenés que aplicar logaritmos. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Pero hay una serie de propiedades que el logaritmo heredó de su operación primaria, que es la de potencia. Por ejemplo, te decían, 10 a la 0 vale 1. Por lo tanto, el logaritmo en base 10 de 1 es 0. Pero esto no solo pasaba con 10, pasaba con 2. Pasaba con cualquier base. El logaritmo en cualquier base de 1 vale 0. ¿Es cierto? ¿El logaritmo de 1 vale 0? ¿Pasa por 1 0 el logaritmo? Sí, señor. Primera propiedad, el logaritmo de 1 vale 0. ¿Estamos con esto? Segunda propiedad. B. Esta es la primera. La segunda es, si yo tengo 10 elevado a la 5 más 3, es como 10 a la 8, son 100 millones, ¿no? Y esto es 100.000 multiplicado por 1000, ¿no? ¿Está bien eso? Producto de potencia de igual base. Entonces, de acá, esta es la primera propiedad. Segunda propiedad, no la voy a hacer a mano, está en el libro. Heredamos que el logaritmo de A por B es igual, producto sumas, logaritmo de A más logaritmo de B. También esta propiedad vale para el logaritmo natural. ¿Qué otras propiedades necesitamos? La propiedad que transforma
un cociente en una recta. ¿Está bien? Y la última propiedad que necesitamos es la propiedad que transforma una potencia en un producto. Un poco especial esta propiedad. La voy a recuadrar. No siempre son válidas estas propiedades. Necesitamos que existan estos logaritmos. ¿Qué significa? Que A tiene que ser un número mayor que 0. Si no, esto y esto no están en el dominio. ¿Se acuerdan del dominio del logaritmo? El dominio del logaritmo son los números mayores estrictos que 0. Entonces, esto tiene que estar en el dominio, estos A y B tienen que estar en el dominio, o sea, A positivo y B positivo. Lo mismo acá, A y B tienen que estar en el dominio, ¿sí? Entonces voy a aplicar estas propiedades para simplificar esta expresión. Voy a aplicar la última. La última propiedad, ¿qué me dice? Que yo puedo, ¿qué puedo hacer? Lo bajo al exponente como una multiplicación. Entonces, ¿qué me queda? El logaritmo natural de I es X por logaritmo de A. X logaritmo natural de A. Una vez que apliqué la propiedad, derivo. ¿Cómo derivo? Y derivo de este lado es fácil. Derivada de X por un número fijo es el número fijo. ¿Está? ¿Y acá cómo derivo esto? Bueno, y en realidad ¿quién es? A la X. Es una composición, ¿no? ¿No es cierto? Regla de la cadena. Derivo el logaritmo. Es la derivada del logaritmo. Y no sé cuál es la derivada del logaritmo porque no la calculé. ¿Cómo hago para saber la derivada del logaritmo? ¿Cómo hago para saber la derivada del logaritmo? Chan, 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 chan. Paréntesis. ¿Cómo hago para saber la derivada del logaritmo? Derivada de la inversa. A ver si me sale. Si yo pongo logaritmo natural de e a la x, ¿me queda mejor así? Igual a x. ¿Está bien? Yo puedo derivar esto, ¿no? Derivada del... Me conviene hacerlo al revés, ¿no? A ver si lo hago al revés. Sería e elevado a la logaritmo natural de x igual a x, ¿así? A ver si me sirve así. Derivo. A ver, derivada de la exponencial, la misma exponencial, por regla de la cadena, derivada del logaritmo. ¿Está bien ahí? Y del otro lado derivo x y me da 1. Pero vean, el logaritmo de x es x por la derivada del logaritmo me da 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo? 1 sobre x. O sea que, ¿estamos bien? La derivada del logaritmo, acá tengo una composición. La derivada es 1 sobre a la x por regla de la cadena. A la x derivado. Esto es lo que quiero calcular. Lo despejo. A la x derivado es, esto lo paso multiplicando, logaritmo natural de a. Se ha develado el misterio. Tengo ahora la expresión completa de lo que empecé a calcular en el principio de la clase de hoy. Es la derivada de exponenciales a la x por este límite que es un número, que es la derivada evaluada en 0. ¿Está? Y ahora, ya que estamos, agarren sus calculadoras y les pido que calculen para el caso a igual 2, logaritmo de 2. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? Chan, 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 natural. 0,79, venimos bien. ¿Está? Este proceso me permitió calcular el logaritmo de 2. 2 a la h menos 1 sobre la h, cuando h tiende a 0, tiende al logaritmo natural de la base, que es 2. Pregunta, ¿cuánto vale el logaritmo de 3? ¿Logaritmo natural de 3? 1,0. ¿Venimos bien? Ok. Esto entonces me permite
derivar cualquier exponencial. Como yo no me acuerdo de esta regla, yo tengo la tendencia a olvidarme de todo, ¿sí? Y mirá que hace 30 años que hago esto, esta regla yo no me la acuerdo, siempre yo tomo logaritmos. De hecho, te pregunto, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, quisieras derivar, voy a borrar esto que está acá, ¿qué pasaría si, por ejemplo, quisieras derivar f de x igual x a la x? X a la x. Quiero saber la derivada. ¿Qué regla podría aplicar acá? ¿Podría ser regla? Bueno, ¿no es una función constante? ¿Es un polinomio? No, porque el exponente varía. No es un polinomio. No es racional. No es función a trozos. Es una función. ¿Puedo aplicar regla de producto? No puedo porque no es un producto. ¿Es una exponencial de tipo a a la x con base fija y exponente variable? No, no es una exponencial con base fija y exponente variable. No es esta función de esta clase de funciones. ¿Me siguen? ¿O no? Bueno, ¿alguien quería aportar algo? No, me había confundido. Como no es exponente fijo, no se deriva como una potencia. Como no es exponencial con base fija, no se deriva por esta regla, por esta de acá. ¿Estamos con esto? No se deriva por regla de producto, no se deriva por regla de la cadena, porque no es una composición de dos funciones conocidas. ¿Me siguen con esto? No se deriva por ninguna regla conocida. Entonces, ustedes hasta el día de hoy no podían derivar esto. Qué frustración. Entonces, pero sí puedo aplicar logaritmos. ¿Sí? Si consideramos solo los x positivos, ¿se entiende? Por ahora, restringámonos a los x positivos, donde acá no hay ningún problema. Porque ¿se acuerdan que si yo tengo un x negativo por ahí me queda menos un medio a la menos un medio? Y no puedo sacar menos un medio a la menos un medio, no existe. No hay un número real que se pueda, negativo que se pueda elevar a la menos un medio. Porque hay una raíz cuadrada del número negativo. ¿Ah? Entonces por ahora, los mismos dominios por ahora los reales positivos. Acá no hay ningún problema. Entonces, para calcular esto, tomo logaritmo. Logaritmo natural de x a la x es, aplico propiedad que baja el exponente. X logaritmo natural de x. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Ok. Ahora derivo. ¿Y qué da? Acá derivo por regla de la cadena. Derivada del logaritmo de x a la x, derivo, igual a la derivada del producto. X logaritmo natural de x, derivo. ¿Acá qué tengo? Y tengo lo mismo que acá. Regla de la cadena. 1 dividido el argumento del logaritmo por la derivada de x a la x, que es lo que quiero calcular, la dejo expresada. No puedo seguir acá. Pero de este otro lado sí puedo seguir. ¿Qué me queda? La derivada de un producto, porque se transformó ahora en un producto de dos funciones. ¿Cómo se deriva? 1 logaritmo de x. X. Ok. O sea que esto me queda logaritmo de x más 1. Y esto que está acá dividiendo lo paso multiplicando. He derivado x a la x aplicando el procedimiento de tomar logaritmos en ambos miembros y aplicar propiedad del logaritmo antes de derivarlo. ¿Ah? Este procedimiento en algunos libros lo llaman derivada logarítmica. ¿Sí? Cuando vos tenés que derivar algo que sean productos, divisiones, potencias, la derivada logarítmica te simplifica la vida. Pero hay que acordarse bien de la regla de la cadena.